proyectos colaborativos que presentamos para este año 2024 por la Asociación Civil Bioticar es que damos inicio a los talleres sobre la relación médico-paciente en tiempos contemporáneos, que se desarrolla los días jueves del mes de mayo. El jueves pasado, muchos de los que estamos hoy aquí también pudimos presenciar y estar allí compartiendo el primer taller virtual de relación médico-paciente en tiempos contemporáneos. En esa oportunidad nos brindó su presencia Mónica Petracci, que nos introdujo al tema de la comunicación y salud. Nos habló de las desigualdades y la vulnerabilidad social en salud, de la importancia de fortalecer la salud pública y colectiva, así como también bregar por el acceso universal a la salud, la protección de los datos personales y la autonomía reflexiva y responsable. Hoy el tema que nos convoca es la teleconsulta y la historia clínica electrónica. Todos sabemos que la historia clínica ha desempeñado un rol muy importante en la relación médico-paciente, este almacenar de información, este registro médico, está presente desde los inicios de la práctica médica y si bien ha cambiado muchísimo en la actualidad, la historia clínica es un documento muy importante a nivel asistencial porque allí es donde queda constancia del estado de salud del paciente, los antecedentes, los resultados de análisis, estudios, las terapias implementadas, una guía de su vida de algún modo, ¿no? En nuestro país tenemos un hito muy importante respecto a esto, que es a partir de la sanción de la ley 26.529, que fue promulgada en el año 2012, en la que se establecen los derechos del paciente, donde se plantea una demarcación en defensa y protección de los pacientes en relación al sistema sanitario. Allí es donde se pone de relieve la autonomía del paciente y sus derechos, la instrumentalización del consentimiento informado y la propiedad por parte del paciente de su historia clínica. Por otro lado, las nuevas tecnologías han provocado cambios estructurales y culturales en el registro de la información sanitaria, surgiendo la historia clínica electrónica y la teleconsulta, muy particularmente después de la pandemia. Sin duda, el impacto de todas estas transformaciones digitales y su aplicación en salud nos interpelan a todos y a todas quienes nos dedicamos a los temas de bioética y que trabajamos en el área de la salud. Este es el tema justamente que nos convoca hoy. Por eso les voy a dejar en manos de Aileen Gurfein, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, especialista en bioética por Flaxo, socia de Bioticar Asociación Civil y que estará a cargo de coordinar este segundo taller y nos presentará a estas invitadas de lujo que tenemos hoy. Así que, Aileen, te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Grisel. Como bien dijiste, estas tecnologías vienen a revolucionar también la relación médico-paciente y bueno, por eso es necesario seguir encontrándonos para continuar debatiendo. Y para este debate que tendremos en el último ratito del taller, les proponemos escuchar a dos especialistas que además son mujeres inspiradoras. Tenemos para teleconsulta a la doctora Irene Melamed, es médica pediatra y especialista en adolescencia, máster en bioética y derecho por la Universidad de Barcelona, siendo actualmente profesora del máster en bioética y derecho de la misma casa de estudios. Es profesora e investigadora del programa de bioética de Flaxo Argentina, también docente del posgrado de salud digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y cocoordinadora del espacio de capacitación en línea saludyadolescencia.com, entre muchas otras cosas.
Por otro lado, tenemos a Marina Ridao, que nos va a acompañar con Historia Clínica Electrónica. Es médica, especialista y magíster en salud pública, cofundadora del programa de innovación tecnológica en salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, departamento en el cual es también investigadora y docente, y ha trabajado como analista de datos de historia clínica electrónica en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y coordinado el área de investigación del programa Redes del Ministerio de Salud de la Nación, también entre muchas otras cosas. No daría el tiempo para poder desarrollar la trayectoria que tienen estas dos personas, así que vamos a iniciar con Irene. Es un placer que estés acá, mucho gusto. Tuve también el placer de tenerte como profesora, así que qué más que seguir escuchándote. Bueno, muchísimas gracias, gracias Griselda, gracias Aileen por esta cordial invitación. Muy lindo, Aileen, esto de ser mujeres inspiradoras, y la verdad que una de las cosas más lindas que nos pueden pasar como docentes es, digamos, contribuir, digamos, a inspirar a colegas. Así que bueno, un gusto estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos, y no sé si me están escuchando bien. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, antes de comenzar, unos breves minutos, a mí me gustaría poder saber quiénes son ustedes, digamos, más allá de que estoy viendo las caras y hay muchos conocidos, pero digamos, ¿cuál es el origen profesional? Un poco para adaptar un poco mi charla. Así que muy brevemente, si les parece en el chat, si pudieran compartir si son, seguramente todos somos profesionales de la salud, ¿no? O trabajadores de la salud, pero digamos, si son médicos, psicólogos, profesionales de la salud mental, trabajadores de salud, de comunicadores, en fin, lo que ustedes consideren que es más relevante, como para que muy brevemente en el chat, si les parece, así más o menos hago un paneo de, digamos, cuál es la audiencia: abogada, médico, estudiante de salud, abogada, médico, buenísimo, gracias. ¿Alguien más? Que somos varios, a ver si podemos. Licenciada en comunicación, abogada, médico, perfecto, estudiante de medicina, pediatra, bien, Leonor, gusto de verte. Comunicación comunitaria, médica, bioticista, fantástico. Bueno, muchísimas gracias, ya más o menos me doy un panorama. Así que bueno, si les parece entonces voy a compartir pantalla. Pero Eileen, me parece que me la tenés que habilitar, porque dice que tengo deshabilitada la posibilidad de compartir. Ahora le pedimos a Valentina si por favor nos puede habilitar. Ok, si está por ahí, si no, rápidamente yo les envío el PowerPoint. Bueno, en realidad seguramente todos, esto hablamos de la teleconsulta a veces en la relación médico-paciente, ¿no? Pero en realidad esto es extensivo a todos aquellos trabajadores de la salud que de alguna manera u otra, digamos, están utilizando las tecnologías. O sea que la relación médico-paciente en realidad se ha extendido, ¿no? A todos los trabajadores de salud y aquellos que tenemos de alguna manera vinculación con un otro. También el concepto de paciente es un concepto que debe ser reformulado, salvo por la paciencia que muchas veces debe tener en el sistema de salud y en los profesionales en general. Así que bueno, no sé si pruebo de nuevo a ver si puedo compartir. Y un saludo además a la colega Marina, que seguramente también va a dar una charla muy interesante y que de alguna manera bueno, vamos a complementarnos, porque el tema de la historia clínica electrónica es un tema sumamente importante. Bueno, están viendo bien, ¿no? Decime si entro bien. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, facilitador, la teleconsulta o barrera en la relación médico-paciente. Haciendo la salvedad justamente que la relación médico-paciente es extensiva al resto de los trabajadores de la salud. Los ejes de esta presentación, bueno, estaremos clarificando algunos términos y algunas generalidades, porque en realidad teleconsulta es un concepto bastante polisémico que hoy en día se utiliza, digamos, para compartir muchas de las prácticas que se realizan con las tecnologías, con lo cual estaremos destinando solamente algunos breves minutos para ello. Aspectos de la relación médico-paciente desde la lente de la bioética, que justamente creo que el tema central de esta conversación. La teleconsulta como un factor facilitador o barrera de la relación médico-paciente. Compartir con ustedes algunas peculiaridades de la teleconsulta que permitan ilustrar esta presentación, que contribuyan a ilustrarla,
como una especie de curiosidades tal vez que suceden, y algunas reflexiones y consideraciones finales. Entonces, si empezamos por teleconsulta y clarificamos algunos términos, hay algunos autores que hacen mención a la telemedicina como un sinónimo de telesalud. Y se considera que es el uso de la tecnología para brindar y respaldar atención médica a distancia. El delineado de a distancia es mío, porque en general yo trato de buscar algunas analogías con otras actividades que me resultan sumamente interesantes, como por ejemplo la educación en línea. Y había un doctor, que era un doctor que coordinaba el campus virtual de la OPS, que él siempre planteaba que la educación no podía ser una educación a distancia, sino una educación sin distancia. Y entonces en este caso también hago esta analogía de que tal vez la atención médica a distancia tengamos que cambiar la terminología. Médicos, por ejemplo, hablando entre sí por teléfono para coordinar la atención de un paciente, o para utilizar tecnología robótica para realizar una cirugía, todo eso se considera dentro del espectro de la telemedicina o de la telesalud. Pero también se puede utilizar para monitorear de forma remota la condición de un paciente, por ejemplo, la presión arterial o la frecuencia cardíaca. También puede ser utilizada para problemas de salud menos severos, obtener un diagnóstico, una receta rápida cuando se cree que se tiene un problema menor, o cuando no se tiene el tiempo o la disponibilidad de buscar atención en un consultorio. Y se puede hacer básicamente mediante una llamada telefónica tradicional o mediante un dispositivo que incluye voz y videos. Sin embargo, también es bueno considerar, por lo menos en mi criterio, que si uno hace el parangón con un paraguas, ¿no es cierto? Parecería ser que la telesalud es más macro, después se desprende o se desagrega la telemedicina, y finalmente la teleconsulta se subordina, digamos, a los otros dos conceptos. Sin embargo, telesalud y teleconsulta nuevamente vienen a ser sinónimos, es decir, la teleconsulta en un documento interesante de la Organización Panamericana de la Salud del 2020, que como dijo Griselda Moreira, la licenciada Moreira, justamente la teleconsulta tiene su apogeo después de la pandemia, es a veces denominada consulta remota o telesalud, y se refiere a las interacciones que ocurren entre un médico y un paciente con el fin de proporcionar asesoramiento diagnóstico o terapéutico a través de medios electrónicos. Es decir, que nuevamente teleconsulta y telesalud están siendo sinónimos. O sea que más allá de los términos que muchas veces nos confunden, y finalmente, para dar cierre a esta primera parte, hay una resolución del Ministerio de Salud de la Nación en el que se aprueba un documento en el 2023 de directrices y organización para el funcionamiento de la teleconsulta. Este documento de buenas prácticas justamente habla de lo mismo que estuvimos comentando, como proceso de atención sanitaria, que implica la interpretación de información médica y la toma de decisiones, brindado a través de las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, que todo lo que mencionamos anteriormente estaría condensado en estas guías o en este documento de buenas prácticas. Y paralelamente, sin desconocer los beneficios que ofrece la tecnología para la atención sanitaria y para la prestación de servicios seguros y eficientes, es importante destacar o interrogar si la tecnología digital tiene el potencial de exacerbar y de reforzar las disparidades de salud preexistentes. Personalmente tuve cierta curiosidad cuando descubrí lo que son las políticas públicas pro equidad. Es decir, hay políticas públicas que son pro equidad y otras que tal vez no lo son. Y en este caso, justamente la tecnología digital relacionado con el acceso a estas tecnologías, que hoy en día prácticamente es mucha la población que hoy dispone de un teléfono celular y por consiguiente acceso a la conectividad, si puede exacerbar o reforzar las disparidades o por el contrario reducirlas. Y en este sentido, quisiera compartir esto no para que lo analicemos, pero todos seguramente conocemos lo que son los determinantes sociales de la salud y el peso, digamos, el impacto que tiene justamente sobre la salud de las personas. Y estos determinantes de la salud, de alguna manera, convocan a la existencia de otra dimensión, que son los determinantes digitales de la salud. Personalmente era un concepto que tal vez no era tan conocido por mí, me pareció sumamente interesante, y se los dejo como una pincelada inspiradora para aquellos que les interesa tratar de explorar lo que son los determinantes digitales de la salud. Si pasamos ahora sí al tema que nos convoca más específicamente, el de la relación médico-paciente desde la lente de la bioética,
Me parece interesante como primera aproximación esta imagen de una escultura que es muy interesante, que se llama Encuentro de Mentes, que está en un instituto de Seattle, en el Allen Institute. Y entonces a mí me inspiró personalmente mucho esta escultura, porque claramente uno podría pensar que en la consulta, digamos, o en la relación médico-paciente, se genera un encuentro de mentes al igual que en esta escultura, pero sin embargo un encuentro de emociones, de creencias, de sentimientos y de percepciones que son justamente los que de alguna manera hacen tan relevante este espacio de la consulta. Entonces la pregunta que subyace es si la teleconsulta obtura esta posibilidad justamente de que se genere ese encuentro entre dos actores de tanta relevancia, que en realidad son dos los actores de una relación médico-paciente, pero todos sabemos que hay múltiples actores que constituyen ese espacio de reflexión que tiene que ver con la consulta. Y entonces, seguidamente, justamente para tratar de aclarar un poco este aspecto, si la teleconsulta obtura o facilita justamente la relación médico-paciente, es compartir con ustedes algunas analogías y diferencias entre el contexto presencial y el contexto en línea. Es decir, preguntarnos, ¿la relación médico-paciente se ve atravesada de una manera diferente por la teleconsulta? ¿Difiere del encuentro en el contexto presencial y virtual? Y también compartir algunos modelos de relación médico-paciente que ya habían sido promovidos por Ezequiel Emanuel, que es un bioeticista muy reconocido, hasta la actualidad. Salvando las distancias, porque el contexto de educación y el rol docente no es exactamente igual que la relación médico-paciente, pero sin embargo uno puede preguntarse y hacer algunas analogías. ¿En qué medida el rol docente se ve afectado y difiere en la enseñanza presencial y en línea? Bien, y por ende podemos preguntarnos en qué medida la relación médico-paciente se ve afectada y difiere en el contexto presencial y en línea. En línea con lo anterior, hay un autor que es Pierre Dillenburg, que en el 2013 describe un concepto que en realidad en español se podría traducir como de instrumentación, de orquesta, para referirse al modo y la forma de abordaje en el que un docente maneja en tiempo real actividades de varias capas o niveles. Muchos escenarios integran actividades diferentes y así algunas de estas actividades se realizan a través de la computadora, otras no. Algunas son cara a cara, en tanto que otras en línea. De manera tal entonces que esta metáfora de la orquesta me parece sumamente interesante, tanto para el contexto presencial y en línea, y en realidad me atrevería a decir ya a este momento de la presentación y que personalmente no encuentro tanta diferencia entre el contexto presencial y el contexto en línea para el desarrollo de una excelente o una satisfactoria relación médico-paciente. Por lo menos es mi visión personal de que en ambos lados uno puede tener una relación médico-paciente muy satisfactoria, o por el contrario, que tal vez no lo sea. Otra de las analogías y otra de las preguntas que me parece importante realizar respecto de el contexto presencial y en línea y cuáles son las diferencias entre la teleconsulta y la consulta presencial es el tema de la privacidad del paciente, ya sea en el contexto presencial o en el contexto en línea. Tal vez a todos nos ha pasado, personalmente a mí sí, digamos, abrir, digamos, algún cajón de algún escritorio en un contexto presencial y encontrar alguna receta o algún documento, digamos, de alguien que tal vez olvidó involuntariamente, con el diagnóstico, digamos, de algún paciente, con su nombre y apellido, y un diagnóstico que en algunos momentos era considerado ciertamente estigmatizante. De manera entonces que, si bien es fundamental la privacidad y la seguridad de los datos en el contexto virtual muchas veces se ve amenazado y que seguramente la doctora Ridao se va a referir, de todas maneras no es un argumento suficiente de que naturalicemos que si en el contexto presencial muchas veces hay brechas en la privacidad y la seguridad, que eso nos habilite a que en el contexto virtual pase lo mismo, si no estaríamos a presencia de una falacia naturalista y que naturalicemos, digamos, los errores de un espacio y de otro. Pero lo que quiero expresar es que así como en el espacio virtual uno tiene que estar muy atento a la privacidad y la seguridad, no debemos dejar de considerar que también en el espacio presencial es fundamental y no adjudicarle solamente a lo digital o a la teleconsulta dichas amenazas.
Dicho esto, digamos, una curiosidad, hace poco en un programa de televisión, y en realidad, no sé si hay alguien que no es de Argentina, pero en relación a un problema que ha habido con el sistema de salud privado y con el cuidado gerenciado y las prepagas, en un programa de televisión había un profesional de la salud que estaba siendo entrevistado, y seguramente como ilustración del tema que estaba siendo tratado, colocaron esta imagen, esta radiografía, que, bueno, yo personalmente está el lugar de donde surge, por supuesto traté de pintar en amarillo el nombre del paciente, pero no podía creer lo que miraban mis ojos, ¿no? Que en realidad no podía entender cómo podía ser que en un espacio, en un medio de comunicación se presentara y nadie haya tenido en cuenta esta situación de brecha de la confidencialidad. Y en relación nuevamente a la privacidad de la información y a los datos anonimizados, tal vez no es necesario que nosotros manejemos este lenguaje, digamos, de anonimización, de la privacidad de la información, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces tal vez nos toque revisar, digamos, algún ensayo de investigación, algún protocolo de investigación que tenga o que incluya, digamos, cuestiones digitales. O también estamos frente en el espacio médico, digamos, en el espacio de los trabajadores de la salud, dialogando con gente de plataformas, y muchas veces yo siento que se repite como un mantra, ¿no? Digamos, los datos son privados, garantizamos la confidencialidad de la información, los datos son anonimizados. Y listo, y ya con eso, digamos, parecería que nos tenemos que quedar tranquilos. Y la verdad que no nos tenemos que quedar tranquilos, porque si bien es un componente esencial y necesario, no siempre es suficiente con que se nos diga que la privacidad de la información está garantizada y que los datos están efectivamente anonimizados. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, la anonimización, digamos, es un proceso mediante el cual los datos personales se convierten en anónimos. Si los datos están efectivamente anonimizados, se pueden compartir y reutilizar. Sin embargo, los desarrollos en análisis de datos y la capacidad de vincularlos no con una identidad, incluso si la identidad nunca compartió esta información con nadie, justamente es fácil inferir y relacionar datos. Y una vez vinculado con otra información, se puede predecir la probabilidad de un individuo que posea ciertas características para ir construyendo un perfil. De manera entonces que, frente a ese mantra, digamos, que se nos repite, bueno, muy bien, pero hay que, digamos, profundizar un poco más en cómo, de qué modo y de qué manera están anonimizados. Si vamos a otro de los puntos que mencionaba que me parecía interesante tocar, que era de los modelos de relación médico-paciente de Ezequiel Emanuel en la actualidad, y él planteaba ya en un artículo en el 1992, que había un modelo de relación paternalista, que también llamaba parental o sacerdotal, un modelo informativo e ingenieril, un modelo interpretativo y un modelo deliberativo, y el rol del profesional y la aplicabilidad o no a la teleconsulta. Personalmente creo que uno puede ser paternalista tanto en el contexto presencial como en el contexto virtual. Por supuesto, con algunas particularidades especiales que luego vamos a mencionar, pero básicamente también sería muy difícil de considerar que todos estos modelos de relación médico-paciente no están interrelacionados, ¿no? O sea, y por un lado preguntarnos si hay un modelo ideal de relación médico-paciente, si los modelos a los que hicimos referencia son aislados o pueden ser, digamos, considerados variables independientes, o uno puede ser paternalista en un momento y ser más informativo en otro. Y finalmente, si la teleconsulta facilita que se despliegue uno u otro modelo. Si vamos entonces a la teleconsulta como un factor facilitador o barrera, de alguna manera la pregunta que quería nuevamente traer es si la teleconsulta obtura esta posibilidad. Personalmente yo pienso que no, que de ninguna manera lo hace. Por supuesto que hay situaciones como cuestiones procedimentales, cuestiones de un acceso dificultoso, poca luz, digamos, esto no facilita justamente una buena conectividad, y una buena conectividad me refiero en cuanto a favorecer un diálogo entre el médico o el trabajador de la salud y el paciente. Y además dejar claramente establecido que si bien la teleconsulta no obtura esta posibilidad, no reemplaza a la consulta presencial, la complementa y desarrolla sinergias. Es decir, es difícil que uno pueda pensar
en una consulta virtual. Hay hospitales en España que se llaman hospitales líquidos, donde prácticamente la mayoría de la consulta se realiza a nivel virtual, y personalmente pienso que no, que es un excelente recurso, pero que no reemplaza para nada a la consulta presencial, sino que la complementa. Hay ocasiones en que puede ser un factor facilitador y ocasiones en que puede ser una barrera, o inclusive ambos. El lenguaje verbal, por ejemplo, es una herramienta poderosa que poseemos para organizar nuestra experiencia y para construir realidades. Ahora, el lenguaje, cualquier lenguaje, se puede utilizar para expresar emociones o para influir en la conducta de los otros. Tiene un lado individual y un lado social, y el lenguaje verbal está presente tanto en el contexto presencial como en el contexto virtual. Paralelamente, en este caso, hay un autor que es Diego Levi, digamos que ha estudiado mucho el tema de la comunicación, y él plantea que los mundos virtuales son no lugares, pero que nuestros cuerpos no pueden ser no cuerpos. Y justamente él hace mención al concepto de la inmaterialidad digital, entendiendo como tal a los espacios simbólicos generados por un ordenador y visitables gracias al uso de diferentes tipos de interfaces. Justamente este concepto de inmaterialidad digital puede, en mi criterio, ser vista como una fortaleza o como un obstáculo, porque de alguna manera facilita justamente que los espacios tengan menos límites o menos barreras. Y finalmente, digamos, para terminar este apartado, quería traer acá justamente a Marshall McLuhan, que seguramente todos, la mayoría lo conocemos, con su clara frase del medio es el mensaje, esa pregunta, si el medio es el mensaje, que en realidad fue bastante tergiversada a lo largo de los años, y seguramente uno ya no sabe muy bien qué es lo que Marshall McLuhan quiso expresar, pero en general se tomó, digamos, como una metáfora de la comunicación. En mi criterio personal, cuando estaba empezando a trabajar con plataformas educativas ya hace algunos años, la verdad que yo pensaba que el medio era el mensaje, es decir, le daba muchísima trascendencia a una plataforma educativa y casi diríamos que era un actor principal. Voy a contar una infidencia, digamos, con gente de Flaxo que habíamos empezado a trabajar. En algún momento, bueno, no nos animábamos a decirlo y lo conversábamos en forma muy privada, pero sentíamos que la plataforma nos hablaba de alguna manera, o sea, que tenía una vida tan rica, tenía tanta potencialidad, que cuchicheábamos entre nosotras porque nos daba vergüenza, de alguna manera, decir que sentíamos que la plataforma nos hablaba. Pero bueno, si yo me pongo el sombrero de profesional de la salud, diría que no, que de ninguna manera la plataforma o la teleconsulta donde se lleva a cabo es el mensaje, sino que la tecnología de alguna manera es un mediador, ¿no? Y como les decía, puede tener que ver con mejores recursos, mejor disponibilidad de una plataforma que pueden facilitarla, pero digamos, los protagonistas son el paciente y múltiples actores, porque está la familia, está el entorno, hay muchísimos otros elementos, y el trabajador de la salud, por supuesto. Y es lo que Castells hablaba el sociólogo Castells hablaba de el espacio de los flujos, que me parece una metáfora también bastante interesante. Vayamos a algunas peculiaridades de la teleconsulta que permitan ilustrar la presentación en forma breve, y uno puede pensar por qué consultan las personas en el ámbito de una teleconsulta. ¿Quiénes consultan? Bueno, personalmente yo tengo una casuística relativamente importante, que no es para nada estadísticamente significativa, pero a lo largo de los años, y fundamentalmente después de la pandemia, he explorado bastante el tema. Por un lado, personas o familias que buscan orientación, que tienen o no tienen profesional de cabecera, es decir, que las consultas se pueden hacer por demanda espontánea o bien programada. Personalmente con adolescentes me parece que es un recurso sumamente interesante, previo a una consulta presencial, poder tener una aproximación para que el adolescente nos conozca, por ejemplo, y ver si se siente a gusto con nosotros. Ellos a veces buscan una segunda, tercera o cuarta opinión. Esto en realidad lo digo en tono un poco de broma, ¿no? Porque muchas veces las personas, al tener un rápido acceso a la tecnología, lo utilizan como un recurso para ir viendo, digamos, diferentes voces y qué le dice cada voz, ¿no? Y a veces hay como un abuso también, o una necesidad de estar escuchando varias campanas. Otros plantean que es para experimentar con la modalidad o con la herramienta. Es muy común, dice, ay, nunca lo conocía, quería probar a ver cómo funcionaba. Para solicitar un alta o una receta que muchas veces fue una indicación de otro profesional, pero que olvidó expedir. Y esto es un tema, porque esto también es un tema, digamos, se nos presenta un conflicto ético,
respecto del acceso, pero también el gasto en salud. Si hay un profesional que se olvidó expedir una receta y se le pide a otro que la expida, bueno, digamos, se va multiplicando el gasto en salud por situaciones que tal vez no la merezcan. Por otra parte, hay que tener una pericia tal vez ética para identificar si existió realmente esa indicación, ¿no? ¿Cuál es el límite que nos supone la teleconsulta? Pero ¿en qué difiere si la persona viene y dice, bueno, vengo que me haga una receta porque otro profesional no me la ha dado, por ejemplo, ¿no? Pero parecería ser que en este contexto se añaden capas de dificultad. Es decir, cuando uno está en una consulta presencial, eventualmente puede levantar un teléfono más fácilmente o hablar con otro colega si lo tiene cerca. Por otro lado, mitos o creencias equivocadas, ¿no es cierto? Es decir, y de hecho yo puedo haber sido parte de la primera en que eh, nada se compara con el encuentro cara a cara, ¿no? No, con la primera no, con la segunda, perdón. Todos habremos escuchado, ¿no es cierto? Post pandemia, algunos profesionales, bueno, le incluyo a mi marido por de pronto, que estaba muy fastidiado, muy enojoso y decía, no, 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 yo teleconsulta, no, nada se compara con el encuentro cara a cara. Eh, Personalmente, en mi caso, cuando se nos instalaron computadoras en una institución de salud, yo pensaba, si yo miro la computadora o el ordenador, no puedo mirarle a los ojos al paciente. Era una pregunta un poco retórica para decirle a la gente que estaba administrando, porque en realidad uno podría decir, bueno, mire al paciente y escriba después, ¿no? ¿O qué diferencia hay entre mirar un ordenador y mirar una ficha, digamos, y escribir una ficha? Entonces me parece que esto tiene que ver más con un mito, pero además supone una cuestión de tiempo, ¿no? De la consulta, es decir, ¿cuánto tiempo tenemos para una consulta? ¿Podemos escribir después? Es decir, esto también es un tema. Y otra cosa es que más allá de la importancia de que expresemos nuestras preferencias, son aquellas las que valen a la hora de ejercer nuestra actividad. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, ¿no? Pero digamos, evidentemente la tecnología se nos ha impuesto, es un recurso interesante, y por más que nos guste más la consulta presencial o no, no podemos dejar de considerar que al paciente muchas veces le soluciona muchísimos problemas. La categoría de tecnofóbicos, tecnotemorosos o tecnofílicos. Se llama tecnofóbicos en la bibliografía y por eso se los puse, pero yo prefiero llamarlo tecnotemeroso. Me parece que es menos rudo que tecnofóbicos. Y este es un artículo interesante donde los autores mencionan que la tecnofobia no es una fobia clínicamente significativa, tiene que ver con la vacilación, el desgano, el escepticismo acerca de las tecnologías clínicas, y es un término provocativo que invita a participar en una autorreflexión honesta. Por otra parte, veo que hay una pediatra en la sala, digamos. Esto también, que la teleconsulta es una fuente de sorpresas. Para los pediatras, digamos, el pañal sucio con materia fecal era moneda corriente que se nos mostrase en la consulta presencial, pero hace poco tuve la oportunidad de que también en el contexto virtual se me mostró, digamos, un pañal de un niñito que estaba con un cuadro de gastroenteritis. Me causó mucha gracia porque nuevamente esto avala esta cuestión de que, bueno, básicamente por supuesto que fue tal vez un poco más agradable verlo en el contexto virtual que en el contexto presencial, ¿no? Pero bueno, quise hacer una humorada con esto. Cuando parecía que nos habíamos librado del pañal, parecería que no. En resumen, entonces, y ya para ir finalizando, y más allá de los contextos que podrán ser presencial o en línea o híbrido, a mí particularmente me gusta el concepto de híbrido, no debemos perder el objetivo de nuestro quehacer cotidiano, que es contribuir al logro de mejor salud. O sea que si la teleconsulta, digamos, es un recurso interesante, importante, bueno, me parece que es importante que también lo llevemos a cabo. Superar narcisismos y pequeñas frustraciones del devenir profesional. Evidentemente, bueno, cuando uno es muy joven, y me ha pasado, digamos, cuando uno le preguntaba al paciente por qué venía a la consulta, uno siempre le gustaba el reconocimiento de los pares, ¿no? Y que tal vez haya sido por una derivación de otro colega. Los pacientes nos contestaban porque vivo a 2 cuadras, ¿no? Por ejemplo. O porque mi pediatra olvidó de hacer la receta y lo llamo para ver si me la puede realizar. O sea que esto en el ámbito de la teleconsulta se presta más. Es decir, las personas al tener tan fácil acceso, rápidamente nos consultan por esta cuestión que parecería ser un trámite administrativo. Sin embargo, no debemos, digamos, hacer justamente una cosa mecánica de la consulta, y uno tiene que indagar. Uno no puede hacer una receta así como así, digamos, porque hay detrás de esa receta hay una indicación médica, y uno además tiene una gran responsabilidad de saber si lo que está indicando corresponde o no corresponde. Y finalmente,
la pregunta que subyace ¿es la teleconsulta un facilitador o una barrera para la relación médico-paciente? Y no hablemos ya de este robot, digamos, que parecería salido de alguna serie de Netflix, por ejemplo, pero la pregunta que subyace es, ¿la inteligencia artificial lo es? Es decir, no hablemos de un robot, pero hoy en día tenemos imágenes digitales, de inteligencia artificial, que hacen promoción de la salud. Es decir, hay muchas organizaciones internacionales que ya lo están llevando a cabo. Y me resulta curioso, puse la cuestión de los ojos, porque el otro día también tuve la oportunidad de interactuar si es una manera de decir, con una imagen de inteligencia artificial, y yo me di cuenta que era una imagen porque la conexión visual no existía. Entonces la misma pregunta que yo me hacía, ¿cómo hago para mirar a la computadora y mirar al paciente? Bueno, con la inteligencia artificial, digamos, se vienen una serie de desafíos. Pero también no podemos desoír lo que es la innovación, ¿no? La teleconsulta nos da nuevas posibilidades de tratamiento de los pacientes, nos permite compartir información, analizar un cúmulo de datos y finalmente compartir la opinión de la directora del Nashville Council of Bioethics, que es una institución muy prestigiosa, en donde ella menciona que la ética es un facilitador y no un obstáculo para la formulación de políticas eficaces. Justamente quise subrayar facilitador y obstáculo porque es lo que dio origen, digamos, en esta charla, donde hablábamos si era un obstáculo o no, o un facilitador de la relación médico-paciente. Y cualquier gobierno que quiera aprovechar el potencial de la ciencia y la tecnología tendrá que anticipar y responder a los desafíos éticos que éstas presentan. Y ahora sí, digamos, también para terminar, enfatizar la importancia de las palabras. O sea, Nos quedan 2 minutitos, perdón, ya, Irene. no, ya es la última. Gracias, Perdón. gracias. Yvonne Bordelot en el 2009, donde seguramente, por lo menos en nuestro contexto, no existía el ámbito de la teleconsulta, hizo un libro que era El rescate de la palabra en el mundo médico, a la escucha del cuerpo, y ella planteaba que la palabra que se intercambia en la entrevista médica viene rodeada de ansiedades y de dudas. El vocabulario masivo, en vez de fortalecer y de ampliar la conciencia profesional, actúa muchas veces como una muralla abrumadora, una pantalla opaca o un sistema de pasaje que la convierte en hablantes y habitantes de un dialéctico hermético, separado del resto de la sociedad, poseedores de un secreto que les confiere a la vez poder y lejanía. Me pareció muy interesante porque justamente ella ya mencionaba el concepto de muralla abrumadora, una pantalla opaca o un sistema de pasaje, que de alguna manera uno puede tener una pantalla, tanto en el ámbito del contexto presencial, cuando ella se refería, y que tenía justamente que ver con la palabra que se intercambia en la entrevista médica. De manera entonces, bueno, para finalizar, creo que la teleconsulta bien realizada es un recurso interesante y que seguramente, bueno, vamos a tener que adquirir en el curso de las próximas décadas. Muchísimas gracias, gracias nuevamente. Muchas gracias, Irene. Damos paso a Marina Ridao. Disculpen por la demora. Marina, Sí, estoy. ¿estás por Ahora, ahí? Ahí ahora está. comparto pantalla. Dale, Sí, gracias. les voy a compartir una presentación. Tengo que llevarla al ahí. Ahora les comparto la. Bueno, ahí ustedes me dicen si se ve. Sí, 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 perfecto. se ve cuando paso también. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y yo les voy a hablar un ratito breve sobre historia clínica electrónica, un poquito de tras bambalinas de la historia clínica electrónica para sacarnos un poco algunas dudas y preguntas, porque no siempre es fácil entender o encontrar algo escrito incluso de qué es la historia clínica electrónica, pero cómo se guarda la información. ¿Cómo se puede extraer la información? ¿Es una base de datos? ¿Qué es eso? ¿Dónde se aloja? Bueno, cosas tal vez que hacen un poquito a lo técnico, pero me parece que está bueno porque uno construye lo que eso es en definitiva, ¿no?
Por otro lado, bueno, agradecerle a Irene que puso uno de los trabajos en los que soy coautora. Me pareció una coincidencia hermosa respecto de de determinantes digitales de la salud y que junto con Mónica Petraki estamos trabajando algunos de esos aspectos como las competencias digitales, etcétera, que está presente por ahí en el auditorio, que la vi hace un rato. Bueno, voy para empezar algunas cosas que ya también dijo Graciela en la apertura, Graciela, perdón, se me da el nombre, en la apertura. eh, la historia clínica electrónica es el documento médico-legal del acto de cuidado, está comprendido en la Ley de Derechos de Paciente, de Historia Clínica y Consentimiento Informado, y también allí se habla de la historia clínica electrónica, ¿no? Y la ley lo que establece es que la historia clínica informatizada, el objetivo es documentar toda la atención brindada, ¿sí? Como lo establece la ley, y que además, este, bueno, el soporte magnético, bueno, y que eh, siempre se puedan arbitrar los medios que aseguren la preservación de integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad, recuperabilidad y todas esas cuestiones muy importantes de la historia. Eh, Además, hay otras leyes que fueron surgiendo. Ahora, en el último tiempo, surgió una ley del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historia Clínica de la República Argentina, que hace marco también a esto y avanza un poco también en la estrategia de transformación digital en las jurisdicciones, además de impulsar algunos aspectos de la interoperabilidad de las historias, etc. Y otra ley muy importante para comentar en este contexto es la ley 25.326 de protección de datos personales, que ya Irene comentó acerca de la anonimización, que también es una de mis pasiones y que me podría llevar un buen rato hablar del asunto, pero bueno, me parece súper relevante para los comités de bioética conocer qué es la anonimización en detalle. No es sacar nombre, apellido, DNI, los cuasi identificadores, como decía recién Irene, reidentifican a las personas con la potencia que tenemos ahora de análisis que antes no teníamos. Bueno, ese era un paréntesis. El registro clínico, también como nos decía Griselda hace un rato, fue cambiando en el tiempo. Desde lo que se conoce como primeros indicios de registro en el antiguo Egipto, pasando por el modelo hipocrático, hasta en el siglo XX la historia orientada a problemas, ¿no? Que es un poco lo que se le parece a lo que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo podríamos definirla en la actualidad? Hay muchas definiciones, pero podemos definirla como el conjunto de documentos relacionados a cualquier índole sobre la situación y evolución de un paciente en el transcurso de la totalidad del proceso asistencial, ¿sí? Entonces, este concepto incluye no solamente como la tradicional evolución de la historia clínica del profesional, sino que incluye muchos datos, valoraciones, información, escritos, gráficos, puede incluir un montón de cosas, ¿no? Esto hablando de lo que era la historia en papel y lo que ahora se transforma a lo digital. Y todo lo que, o sea, es la acumulación de todos esos registros que hacen referencia a los episodios de salud, de enfermedad de esa persona, y también a la actividad sanitaria que se genera con motivo de esos episodios, ¿no? La historia de salud o la historia clínica electrónica o la historia de salud integrada electrónica, como también gusta llamar, en vez de historia clínica, historia de salud integrada, y podríamos también hablar un buen rato de la diferencia entre decir una cosa o la otra, podemos definirla como la colección longitudinal, ¿no? De información electrónica sobre la salud de las personas, y que se caracteriza por
porque brinda el acceso inmediato. Después vamos a ver algunos beneficios, algunas cosas interesantes de la historia clínica. Pero en líneas generales brinda acceso inmediato a la información de salud personal de las personas a usuarios autorizados, ¿sí? Esto es algo importante y que cambia bastante entre el papel y la historia clínica electrónica. Porque si bien la historia clínica de papel, también el usuario autorizado es el que la abre, la puede abrir cualquiera y no queda registro de eso, salvo que haya una cámara filmando en el consultorio o que alguien lo vea a la persona que abre la historia. En el caso de la historia clínica electrónica, queda registro de quién abre la historia, si están bien hechos los sistemas, obviamente, y cumplen con la ley de derecho de pacientes, queda registro de quién accedió a la historia, qué usuario accedió a la historia. Y además, otra característica importante es que brinda un soporte fundamental a la toma de decisiones, y que, bueno, mejora a la seguridad, eficiencia y calidad de la atención del paciente. Yo no soy muy del bando de que las soluciones digitales son soluciones per se a las cosas. Siempre sospecho primero si vienen a resolver un problema o nos van a traer más problemas y no van a resolver nada del que se proponían. Pero bueno, en la historia clínica electrónica tenemos, como todo, siempre aspectos positivos y no positivos, pero eh, tenemos mucha ganancia en la práctica clínica con la historia clínica electrónica. Dentro de las funcionalidades que tiene la historia clínica, más allá de lo que hablamos antes de ser el registro médico-legal y poder hacer el seguimiento del paciente, la historia clínica electrónica se puede utilizar para, después vamos a ver los usos secundarios también, se puede utilizar para gestionar, o sea, uno puede gestionar la información de la historia para poder hacer un mejor seguimiento del paciente. De hecho, también hay formas de diseñar la historia clínica electrónica que permite que uno pueda recorrer longitudinalmente todas las consultas hechas por esa especialidad y ir viendo como el recorrido de ese paciente en esa especialidad, bueno, o en otras, pero muchas veces la información se puede disponibilizar de una forma que el papel a veces no lo tenía. Igual, no pensaba hacer una comparación con el papel, pero bueno, me está saliendo un poco para ese lado. También otra de las funcionalidades importantes es recibir resultados en forma directa también, ¿no? También incorporar herramientas que permitan hacer lo que se llama el soporte a la toma de decisiones. Ya esto no tiene que ver con la gestión de la información para poder atender correctamente a las personas, sino que además se pueden incorporar herramientas que sean recordatorios, alertas, funcionalidades que hacen a mejorar justamente, a que haya como un consejo atrás, una segunda opinión atrás, que esto es algo que se viene mucho con la inteligencia artificial, siempre mediado por la decisión final del profesional. Es probable que estas herramientas puedan contribuir mucho en la toma de decisiones, apoyadas por estas herramientas. Bueno, esto voy a pasar porque hay un poco más de esto en esta otra diapositiva. Como les decía, la historia clínica electrónica aporta numerosos beneficios comparado con su par en papel, y siguiendo con algunos de ellos, permite ser utilizada por más de una persona a la vez, en múltiples ubicaciones y al mismo tiempo, cosa que era imposible con el otro registro. Entonces aumenta la accesibilidad y la disponibilidad. Y bueno, los usuarios pueden configurar distintas visualizaciones, como le comentaba, en función de sus necesidades, para hacer uso de la información que está ahí y tomar tal vez mejores decisiones. Marina, Sí, discúlpame que te interrumpa, porque por acá preguntan si la historia clínica electrónica se puede modificar a gusto. Y creo que está conectado con lo que no, estás
No, 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 hablando en este no. momento. No, ¿Cómo no se es puede. cómo No, se configura y cuáles son las no, modificaciones o los no. permisos que tiene? No, no es que se eh, puede, no es que se puede modificar a gusto. O sea, sí, hay un desarrollo de la historia. ¿A gusto de quién? Vamos a empezar por ahí. claro, bueno, acá ¿A dice gusto así, de quién? a gusto. Que el profesional de la salud no modifica la historia. A veces lo que hay es formas de visualizar la información que simplifican el proceso de cuidado. Yo lo estoy hablando desde la perspectiva del profesional de la salud o de los y las profesionales de la salud cuando se encuentran con la historia clínica, cuando digo lo de configurar visualizaciones. Me refiero a que uno puede hacer que se vean unas cosas o se vean otras en función de lo que ofrece la historia. Pero la historia se Perfecto. desarrolla, es un desarrollo que puede ser un desarrollo de una institución y que haya ingenieros haciendo la historia en función de un equipo de trabajo y de unas definiciones técnicas que están vinculadas a lo que les dije antes, que tiene que ver con cumplir con la ley de derecho del paciente, la ley de protección de datos personales, bueno, todo eso configura un software, que ahora les voy a contar un poco más qué datos tiene, y que nos permite desde los consultorios y de los diferentes espacios de trabajo poder hacer registro del acto de cuidado o de un proceso de salud de enfermedad que queramos registrar siendo el profesional que seamos, ¿sí? Bueno, continuando con lo que les comentaba, también sirve de canal de comunicación entre distintos profesionales y áreas, por ejemplo, de trabajo. Muchas veces las historias clínicas viajaban en papel del consultorio al área de recupero de costos, al área de... Bueno, todo esto que se evita con la historia clínica electrónica permite este trabajo entre distintas áreas y no tener que desplazar todo eso. Además, permite la comunicación también con el paciente, siempre y cuando el paciente pueda acceder desde su portal de pacientes, que cada vez hay más, no es algo todavía y extendido, pero cada vez hay más portales de pacientes donde uno puede entrar y ver sus estudios. Ojalá algún día podamos ver todo, que sería lo ideal. Pero bueno, esto es algo a lo que se va a ir yendo para que los pacientes también puedan tomar sus propias decisiones en base a la información de su historia clínica electrónica, de su historia clínica, en este caso electrónica. Bueno, te Eh, agradecemos mucho. Discúlpame que vamos cerrando, que de todas bueno, maneras tenemos más de Marina, porque en el encuentro, en el último encuentro, vamos a tener protección de datos y vamos a reencontrarnos con Marina Ridao y también va a estar Carla de Leantoni, así que invitamos a que retomes, si querés, desde aquí en ese último encuentro, que es el jueves que viene, no, sino el siguiente, solo porque nos quedamos no hay cortitos problema, de no tiempo. pasa nada, no pasa nada. Mil disculpas. Es para hablar horas y horas, la verdad. Yo también me quedé escuchando y a uno se le pasa el tiempo. Así que, pero bueno, tenemos todavía 2 encuentros más. En el encuentro que viene vamos a recibir a Sergio Liteuca con Inteligencia Artificial en Medicina y a Patricia Cudeiro con Inteligencia Artificial y Discapacidad. Así que vamos a retomar también, o sea, sigue un hilo conductor todos los encuentros. Ahí la veo a Patricia. Nos vamos a ver también el jueves que viene. Y en el último encuentro, Marina, te esperamos nuevamente y podemos retomar desde acá, si vos estás de acuerdo también. Gracias, Irene. Sinceramente es un placer siempre escucharte y la verdad quedé ahí atrapada en el pasaje que estabas haciendo, así que bueno, se nos fue un poquito el tiempo, pero vamos a continuar. Los invitamos nuevamente a inscribirse, a asociarse en Bioeticana Asociación Civil. Si quieren, tienen un link que les habíamos dejado por el chat. También pueden enviar un mail, si no, a bioeticar
¿me ayudan cómo era el mail? Si lo pueden poner en el chat o bueno, después se los pasamos. Pueden escribir por mail también, igual se los volvemos a recordar en el encuentro que viene. Griselda, si querés decir Sí, algunas palabras. aquí, no, simplemente ir cerrando y agradecerles especialmente a Irene y a Marina, que nos quedamos así como con gusto a querer saber un poco más de lo que venís contando. Súper interesante todas las investigaciones y trabajos que están exponiendo. Esto nos reconforta y nos hace pensar todo el tiempo acerca de la enorme posibilidad que contamos, hablando de la tecnología, de poder estar acá hoy todos juntos compartiendo este espacio. Muchos también están a través de YouTube y me resulta más que interesante que nos podamos unir haciendo lazo, escucharnos, aprender, enriquecernos también a través de esta tecnología. Así que bueno, esto también está en línea con lo que venimos hablando. Muchísimas gracias, Marina. Te esperamos la próxima y particularmente la última que vas a retomar. Ailín, gracias por tu coordinación. Muchas Al gracias a contrario. todos. Muy buenas noches. Tratamos de ser puntuales, no excedernos en el tiempo. Nos parece que esto es parte de que todos podamos organizar nuestra jornada de trabajo. Así que muy amables a todos por estar acá presentes y los esperamos en el próximo taller. Muy buenas noches. Gracias, Gabriel, Gracias. gracias, Buenas noches. Irene, Alejandro. Un gusto verte, Mónica, por allí, todos ahí. Muchísimas gracias, muy amables. Chao, Chao, gracias. muchas gracias. Chao, hasta luego.